Así fue recibido en la jornada de ayer en el Pleno del Parlamento de Canarias el presidente del Gobierno de Canarias. Ayer, tras los días de la semana pasada y los que continúa atravesando el presidente del Gobierno, recibió el apoyo de los suyos y también de Coalición Canaria del Partido Popular. Son los aplausos que recibía Fernando Clavijo a su llegada a la sesión de control del Parlamento de Canarias en, como digo, la jornada de este pasado martes. Arrancamos con Archipiélago Directo en esta jornada de miércoles, día 13 de mayo. Les damos la cordial bienvenida, como es habitual, a esta sintonía. Les agradecemos evidentemente que presten escucha a la 10 Capital Radio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y a la emisora de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Reciban el saludo cordial, como siempre, ese agradecimiento a aquellos que incluso ahora se incorporen a nuestra sintonía, que a esta pues les ofrecemos habitualmente a partir de las 11:05 hasta las 13 horas en las jornadas, excepto en la de hoy, en la que compartimos con Joan Gualo y Orígenes a partir de las 12 de mediodía, tiempo de radio. Nos vamos un poquito antes, compartimos una hora con Joan Gualo, que estará luego en simultáneo. Arrancamos ahora el simultáneo. Bueno, llevamos desde las 7:30 de la mañana en simultáneo, con la programación desde los estudios en Santa Cruz de Tenerife para las dos provincias canarias, y a partir de ahora seguimos en las dos provincias canarias, pero desde Capital Radio en Gran Canaria. Y no se olvida el tema. Evidentemente sigue siendo actualidad, siguen siendo protagonistas. Ayer Clavijo lamentaba que el Estado hubiera mentido sobre la situación sanitaria de los pasajeros del MV Ondius. Justamente ayer respondía en la sesión de control del Gobierno de Canarias sobre ello y acusaba, de esa sospecha que tiene. No sé si tendrá a lo mejor alguna prueba y se la tiene guardada, porque también se la pidió horas después la ministra, que acusaba sin pruebas, y también lo hacía el ministro de Administraciones Públicas, el señor también secretario general de los socialistas en el archipiélago canario, Ángel Víctor Torres. Y nos vamos justamente con esa sesión de control del Parlamento de Canarias, porque ayer la primera pregunta la hacía Casimiro Curbelo, diputado de la agrupación socialista Gomera y también presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Atender los servicios esenciales. Y le preguntaba sobre si se han actualizado las entregas a cuentas por parte del Estado para atender los servicios públicos esenciales, la sanidad, educación, políticas sociales. Y el presidente del Gobierno contestaba esto. Vamos a enterarnos. Señoría, efectivamente es un motivo de preocupación. ¿Por qué? Porque al no haber presupuestos aprobados, las entregas a cuentas son del último presupuesto aprobado, que es el 2023. Con lo cual, toda la subida de recaudación que ha tenido el Estado, fruto de las subidas de impuestos o fruto de la inflación que ha llevado, obviamente, a un incremento de la recaudación, no se están viendo reflejadas. En el caso del Gobierno de Canarias serían en torno a 1.256 millones de euros. Son recursos que tendrían que venir a lo largo del año para financiar, como usted bien ha dicho, los servicios públicos básicos y esenciales de la comunidad autónoma, y por lo tanto nos podemos ver sometidos no solo a unas estrecheces presupuestarias, sino también a tensiones de tesorería. Bueno, pues primera respuesta, y evidentemente que no han venido esos fondos, esas entregas a cuenta. El dinero de Madrid a Canarias le cuesta venir. Debe ser que vienen unas cajas muy especiales y evidentemente cuesta empaquetar ese dinero. Sorna aparte, la pregunta siguiente la realizaba en la jornada de ayer Raúl Acosta, y preguntaba sobre la opinión que le merece la gestión realizada por el Gobierno de España en relación al crucero Antavirus. No fue la primera pregunta. Gracias, presidenta. Pero no anduvo lejos. Fue la segunda. Es dar las condolencias por las personas fallecidas por este virus y también de la gente de la Guardia Civil fallecido este domingo en Raúl Acosta es de la agrupación herreña de independientes, que le preguntaba por la gestión realizada por el Gobierno de España en relación al crucero de Antavirus. Ahí fue donde Clavijo habló. Gracias, señora presidenta. Explicando pormenorizadamente lo que entendió que sucedió. Y triste para la democracia.
porque hoy, gracias al trabajo de los medios de comunicación, hemos entendido muchas cosas. Hoy sabemos que el Gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía. Y esa información, señora Costa, esa información era determinante. Por eso digo que la lealtad institucional, la buena fe y el buen hacer que se tiene que tener entre dos gobiernos ha sido quebrado por el Gobierno de España. Desde el momento en que el Gobierno de España decide, sin darnos la información, como usted ha dicho, que ese buque, ese crucero de lujo, tenía que atracar en las costas canarias, el Gobierno de Canarias, no estando de acuerdo, se pone a trabajar con absoluta lealtad. Pide tres cosas: que se hagan los test antes de que bajen los pasajeros, nos los recomendaban todos los expertos, ahora sabemos por qué no se querían hacer, porque sabían que había contagiados en el buque, como se ha demostrado. Pedimos que la operación se realizase en un solo día, porque el operativo era tan complejo que alargarlo en el tiempo lo podía complicar. Se demostró que se podía haber hecho si hubiesen estado los dos aviones de Países Bajos que pedimos, se prolongó y se complicó teniendo que atracar en el día de ayer en el muelle de Granadilla. Por eso, señora Costa, creo que hoy es un día triste. Creo que se le ha faltado a la dignidad del pueblo canario. Creo que se le ha faltado a la dignidad de un Gobierno de Canarias y las instituciones de Canarias por ocultar una información que sabían desde el minuto uno. Y creo que, como usted bien ha dicho, al pueblo canario nadie le va a dar lecciones de solidaridad. Y su isla es un claro ejemplo de ello. A partir de ahí, todo lo que han querido hacer y desprestigiar para justificar la gran mentira que le han hecho al pueblo canario, a mí, como comprenderán, no me preocupa. Lo que me preocupaba antes y ahora y me va a preocupar siempre es garantizar la seguridad del pueblo canario en todas las circunstancias. Bueno, pues esa era la primera respuesta a la pregunta de Raúl Acosta sobre esta cuestión. Gracias. Raúl Acosta recordaba que este miércoles está compareciendo también para esa sesión sobre el hecho concreto del antivirus del buque MV Ontius, que estuvo atracado en el sur de la isla de Tenerife. La otra pregunta la hacía Juan Manuel García Casañas: el estado de las negociaciones con el Gobierno de España sobre el futuro proyecto de ley de financiación autonómica. Escuchamos un poco la pregunta y nos vamos ya con la respuesta. Buenos días, señor presidente. Mire, no venimos a pedir favores aquí, venimos a hablar de justicia. Y venimos a hablar de justicia ante esa nueva comunicación. Un pleno que arrancaba con exigencias. Sabemos muy poco porque... Preguntas al presidente del Gobierno en esta sesión de control. Teniendo la consejera, el Gobierno de Canarias siempre ha ido a las reuniones de manera constructiva, solicitando información, como sabemos trabajar, con datos, con informes, para hacer nuestros proyectos, para hacer nuestras simulaciones, pero frente a esa solicitud de información, el Gobierno de España pues hace lo mismo, no da ningún tipo de información, por lo tanto no sabemos absolutamente nada. Sabemos que el pasado 5 de mayo se incluyó en el plan anual legislativo el modelo de financiación autonómica, en esas previsiones que aprueba el Gobierno de España. Bueno, pues prácticamente nada que digamos que comentar al respecto. No viene positiva la respuesta tras la pregunta sobre las negociaciones con el Gobierno de España por el futuro proyecto de ley de financiación autonómica. La oposición empezaba preguntándole también, lo hacía Luis Campos Jiménez de Nueva Canarias, Bloque Canarista, que daba por hecha la pregunta de si Canarias sea la comunidad, que cómo explica que Canarias sea la comunidad autónoma con mayor crecimiento del PIB este año 25 y sin embargo siga teniendo los salarios más bajos de todas las comunidades autónomas. Mejoraban por encima de la media del Estado, pudiendo incluso llegar a remontar posiciones y acercarnos más, insisto, a la media. Gracias, señor presidente. Señor Campos. Contrapregunta de Luis Campos. Esta vez sí entró a pormenorizar y detallar mejor la respuesta o la pregunta, porque es reincidir en la pregunta. Confirmados los datos, señor Clavijo, Canarias ha registrado en 2025 por quinto año consecutivo el mayor incremento de su Producto Interior Bruto, del Producto Interior Bruto en toda España. Confirmados los datos también, señor Clavijo, Canarias es la comunidad con los salarios más bajos de toda España. En 2024, los últimos. En 2025, con datos provisionales, los penúltimos.
solo unos céntimos por Extremadura. Yo no haría así, señor Clavijo, esa expresión de alegría cuando estamos hablando de un dato tan negativo y tan malo. Confirmados los datos también, señor Clavijo, la cesta de la compra en España de las más altas, sin duda alguna. Confirmados los datos, señor Clavijo, la tasa AROPE, la que mide la carencia de los hogares canarios, la que mide el riesgo de pobreza o la pobreza extrema. Desgraciadamente, Canarias... Detalles de todos los datos, de lo malo que nos pasa aquí en Canarias. Sufrimos los canarios. Contrarrespuesta del presidente Clavijo. Gracias, señora presidenta. Señor Campos, somos conscientes del problema y somos conscientes de la dificultad de revertirlo en una economía como la canaria, fundamentalmente de servicio. Por eso tenemos con la agenda del Estado un decreto canario, precisamente para poder corregir esas cosas y poder incrementar el poder adquisitivo de las familias canarias. Bajar el IRPF, por ejemplo, en las islas no capitalinas, a lo que usted se ha negado, por poner un ejemplo. Mire, además, señor Campos, los salarios más altos de toda la historia, desde que se tienen datos históricos en Canarias, han sido en el 2024 y en el 2025. Son los más altos. ¿Son suficientes? Sin lugar a dudas que no. Claro que no son suficientes, por eso estamos trabajando. Pero en el año 2024 y en el año 2025 los salarios en Canarias han sido los más altos de toda la historia, señor Campos. Y la bajada de indicadores, por ejemplo, como la tasa AROPE, desde el año 2020 que gobernaban ustedes, ahora ha bajado en 7,9 puntos. Los datos de la tasa AROPE son los mejores también de toda la serie histórica desde que se está haciendo ese indicador. Datos que también le mencionaba el propio Luis Campos, como digo, de Nueva Canarias, bloque canarista. Y desde la oposición también, desde Vox concretamente, su portavoz, Nicasio Galván, le preguntaba si considera el gobierno de Canarias que los datos de criminalidad en Canarias proporcionados por el Ministerio del Interior son falsos. Vox falseaba los datos de criminalidad, con lo cual yo le vengo a poner datos encima de la mesa. Según el Ministerio del Interior, desde que gobierna Pedro Sánchez, las violaciones han aumentado en España, se han multiplicado por 3. La criminalidad ha subido un 3% en Canarias en el 2025 con respecto al 2024. La Policía Foral, a pregunta de Vox en el Parlamento Navarro, determinó que el 63% de los detenidos por delitos sexuales, el 73% de los detenidos por homicidio y el 72% de los detenidos por robo son extranjeros. Los Mossos de Escuadra, en Cataluña, también a pregunta de Vox, en el Parlamento catalán determinó que el 60,3% de los detenidos por agresiones sexuales, el 73% de los detenidos por robos con violencia y el 84% de los detenidos por hurto también son extranjeros. Me gustaría que me dijera cuál de estos datos considera usted falso. Escuchamos la respuesta del presidente Clavijo. Usted está haciendo méritos para que lo pongan en la lista al Congreso de los Diputados y por eso habla de Navarra, habla de cualquier sitio menos de Canarias. Mire, yo, obviamente, los datos del Ministerio de Interior son oficiales, no los cuestiono, son oficiales, pero yo miro los de Canarias, señor Galván. Lo que sí cuestiono es la interpretación y los datos de Vox, porque, como comprenderá, no me fío absolutamente nada de su partido ni de sus intenciones. Bueno, debate abierto, contrarrespuesta de Nicasio Galván. Estaría encantado de traerlos aquí. ¿Se acuerda cuando dijo que no daba los datos de lo que costaban los menores trans no acompañados para no dar alas a Vox? Y al final tuvo que poner encima de la mesa esos 200 millones de euros en una tierra donde casi el 50% de nuestros menores están en riesgo por esa exclusión social. ¿Se acuerda, señor Clavijo? Yo le voy a dar las interpretaciones. La media de los extranjeros en España supone un 15%. Cometen el 70% de los robos con violencia. En Navarra, en Cataluña. ¿Eso qué significa? ¿No hay una propensión a delinquir mayor? ¿No sería lo lógico, usted que es economista, que el 15% cometiera el 15% de delitos y el 85% el 85%? ¿Y no que el 15% cometa el 70%? Bueno, ilustrado el argumento del portavoz de Vox, respuesta también de Clavijo. Vamos a ir un poquito más rápidos. No nos tengan en cuenta. Sáquennos de la prioridad nacional suya, por favor. Yo le pido un favor. Canarias no quiere estar en la prioridad nacional de Vox, porque la prioridad nacional para Vox es dejemos a Canarias como el almacén de todos los inmigrantes. Y la oposición también, por parte del PSOE, Sebastián Franquis preguntaba ayer sobre esa valoración que hace el Gobierno de Canarias de los mecanismos de coordinación internacional activados ante la situación del crucero atlántico MV Ondius y de las medidas adoptadas para garantizar la protección sanitaria de los pasajeros confinados ante un posible brote de hantavirus. Miren, todos estos días hemos estado viviendo una situación indecente, señor presidente, que usted ha promovido
que usted ha alentado y que usted ha amplificado con su forma de gestionar esta crisis. Miren, negarse a dar ayuda humanitaria a 150 personas es no solo un acto de absoluta insolidaridad, si es además un acto, señor presidente, de falta absoluta de humanidad, que es lo que ha demostrado usted en estos últimos años. Usted no solo ha convertido una crisis sanitaria y humanitaria en un gran conflicto político, no solo ha hecho eso utilizando el miedo, la incertidumbre, la angustia de la población canaria, no solo ha hecho eso, sino lo que se ha puesto es remar absolutamente al contrario de lo que significaba en este momento. Usted sabe también como nosotros que lo que ha hecho España es asumir una obligación en base a una solicitud de la Organización Mundial de la Salud que nos obliga moral, legal y éticamente a asumir y a prestar ayuda a los pasajeros que estaban en ese barco. Lo sabe usted también como yo. Señor presidente, usted no protegió a Canarias, la utilizó, señor presidente, y la utilizó de una manera vergonzante para los intereses de esta comunidad. Usted ha significado esta situación en circunstancias tan surrealistas y tan vergonzosas que se ha llegado a atrever para justificar una posición del gobierno a utilizar la inteligencia artificial para demostrar y justificar que los ratas y los roedores nadaban y estaba en peligro la población de esta comunidad autónoma. Eso, si usted está dispuesto a llegar a eso, a rozar el ridículo como ha conseguido, simplemente... Pregunta de Sebastián Franquis desde la oposición, desde el PSOE. Esperaba su turno de respuesta Clavijo, escuchando atentamente y seriamente con los brazos cruzados en su asiento. Le decía al señor Acosta que era un día triste para Canarias, para la democracia y para mí en lo personal. Le voy a explicar por qué para mí en lo personal ha sido un día triste. Ha sido un día triste porque el Gobierno de España ha engañado a los canarios, ha ocultado información. Sabían que había al menos un contagiado en ese crucero de lujo, lo sabían. Y es triste en lo personal porque no me cabe la menor duda de que el señor Ángel Víctor Torres lo sabía. Y es triste en lo personal porque habiendo representado y habiendo sido presidente de esta tierra, ocultó esa información a los canarios, le ocultó esa información al Gobierno de Canarias, que se lo pedimos reiteradamente, y ocultó esa información a mí. La lealtad que cuando vino la crisis del coronavirus, este grupo político mostró con el Gobierno en aquel momento, incluso con las diferencias que tenía con su partido político, no ha sido correspondida. Pero la lealtad, y usted lo sabe bien, usted mejor que nadie sabe bien, que la lealtad que yo, como expresidente en su momento y ahora como presidente, le he mostrado al señor Torres en todo momento, ha quedado fuera de toda duda. Ahora, lo que sí ha quedado claro es que la deslealtad de Ángel Víctor Torres con el Gobierno de Canarias, con Canarias ocultando esa información y conmigo personalmente, es una afrenta que jamás olvidaré. Bueno, pues el partido que apoya al Gobierno, uno de los partidos que apoya al Gobierno, Coalición Canaria, David Toledo Nis. Del Grupo Parlamentario Nacionalista. Bueno, pues realizaba la pregunta de si hacía una valoración el presidente del Gobierno de Canarias de las decisiones unilaterales adoptadas por el Gobierno del Estado en la gestión del traslado del crucero Ondius desde Cabo Verde a Tenerife, sin los informes médicos pertinentes ni la consulta previa a la Comunidad Autónoma de Canarias. Presidente, vamos a empezar por dejar algo muy claro. Jamás nadie podrá tachar a Canarias de insolidaria. A Canarias no, al Gobierno de Canarias tampoco, que llevamos años sufriendo un drama humanitario en solitario, con humanidad, con recursos propios, con personal al límite, con los centros desbordados, que tuvo que ser el Tribunal Supremo el que obligara al Estado a asumir las competencias en materia migratoria. No la justicia, no un vecino, no un partido político, la justicia. Y quiero recordar también cómo en la oposición y formación política en la pandemia ayudó al Gobierno. Y lo ayudó apoyando todo desde la oposición. Otros, cada vez que tienen que posicionar... Bueno, pues intervención de David Toledo en la pregunta. Se extendía en torno a 3 minutos para argumentarla. Y la respuesta de Clavijo. Mi valoración es la de tristeza, lo decía porque efectivamente... Insistió en la línea en la que venía explicando desde un inicio la postura que mantiene como presidente de Canarias. Y obviamente algunos grupos políticos de esta tierra han tratado de justificar lo justificable. Mire, el Gobierno de Canarias
quería información para saber qué había en ese crucero de lujo cuando llegase a nuestras costas. Creo que la pregunta no es irracional. El Gobierno de Canarias quería saber los partes médicos que había del personal que había a bordo de ese crucero. El Gobierno de Canarias quería preguntar por qué, si era tan importante y tan rápida la evacuación, no se hizo en Cabo Verde, que tenía las capacidades. Y el Gobierno de Canarias quería preguntar, una vez que se toma la decisión, con qué garantías se iba a hacer ese operativo. Y pedíamos tres cosas. Los test PCR en el barco antes de bajar, razonable, lo solicitaban y nos lo dijo Basilio Valladares, fundador del Instituto de Enfermedades Tropicales. No era una ocurrencia. La segunda cuestión era que el operativo durase el menor tiempo posible. Somos conscientes de la complejidad del operativo. Felicitamos a todo el personal que participó en el operativo. Le damos el pésame a la Guardia Civil por el triste agente fallecido y a la familia. Y en tercer lugar, en esa celeridad pedíamos que se movilizasen todos los medios aéreos necesarios para que fuesen un día a la evacuación, porque se podía complicar. Hoy, gracias al trabajo de los medios de comunicación, no gracias a la lealtad del Gobierno de España, no gracias a la transparencia que se tiene que dar entre gobiernos y entre territorios, sino gracias al trabajo ejemplar de medios de comunicación, sabemos que no querían que los test de PCR se hiciesen ni los antígenos en el buque porque se les iba a destapar la gran mentira, y es que sabían que venía gente contagiada en ese crucero. Hoy sabemos que Países Bajos o cualquier país de la Unión Europea podía haber movilizado 1 o 2 aviones más para que se hubiese producido la evacuación en un día. Y hoy sabemos que las peticiones del Gobierno de Canarias de que se podía complicar el operativo fueron ciertas, porque se complicó y tuvo que atracar en el muelle. Lo único que pedía Canarias era respeto, dignidad, lealtad, sinceridad. Y lo que obtuvimos del Gobierno de España y del Partido Socialista... Bueno, pues en conclusión, vamos a acabar este bloque, vamos a acabar ya de momento con esta cuestión debatida en el Parlamento de Canarias. Hubieron más temas interesantes, evidentemente todos, se hablaron de muchísimas cuestiones, se preguntó en esa sesión de control también sobre temas que no han sido evidentemente sobre esta cuestión. Así que vamos a finalizarla, vamos a dejarla aquí en este bloque. Al menos hablando sobre el antivirus, ayer el presidente canario calificaba de triste la circunstancia vivida, no solo para la sociedad de las islas, sino también para la democracia, y desde un punto de vista personal, también lo vivió en ese sentido, porque está convencido de que el ministro Ángel Víctor Torres estaba al tanto de la información. Vamos con el alto en el camino y ahora regresamos. Será para seguir en este segundo bloque dentro de esta hora que compartimos hoy simultáneamente en la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Hasta ahora. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchanges. Contacte con nosotros en glitaedeteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad.
Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Que busquen la paz y la equidad, que sirvan al pueblo con firmeza y se hagan notar cuando se les necesita. En definitiva, que gobiernen y cuiden al pueblo. Porque nunca aprendemos. Por si te sirve para estar al día. Y a pesar de todo, no cambiamos, de Pedro Riva en Amazon. Te recordamos que puedes seguir Capital Radio Gran Canaria en Facebook, localizándonos como Gran Canaria FM Capital Radio. En iVoox con igual nombre para oír los podcasts. Y para escucharnos en directo puedes hacerlo en la plataforma radiomap.eu, buscando nuestra emisora en Las Palmas. De paso, recuerda nuestro número de WhatsApp 689 443 487. Capital Radio. Soy Ángel Alonso y estoy aquí para decirte que no buscamos más audiencia. Tan solo queremos oyentes como tú que sepan apreciar la calidad y las cosas bien hechas. Objetivo La Luna. Aquí, en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio es un buen soporte para darte a conocer o promocionar tus servicios o productos. Puedes publicitarte pidiendo información sobre nuestras ofertas de campaña en el 828-045-057. Publicidad a nivel regional o solo para Gran Canaria. Infórmate sin compromiso. El Rompeolas, un magazine diferente. Martes de 1 a 2 de la tarde en simultáneo en la 10 Radio Tenerife y Capital Radio Gran Canaria. No te lo pierdas, será el comienzo de una gran amistad. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Regresamos de nuevo a la antena, seguimos con más información. Ahora nos vamos con las noticias de carácter regional. Luego iremos con algunas de las informaciones que nos podemos hacer eco, del Cabildo de Tenerife, por poner un ejemplo, del Cabildo de Gran Canaria, y algunas de las notas que puedan habernos llegado en las últimas horas aquí a nuestra redacción. Les hablo de la convocatoria realizada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que presenta o informa sobre el avance del proyecto de ampliación de la autopista Gran Canaria 1 entre La Estrella y Las Terrazas, en la isla de Gran Canaria. Y también decir que el Ejecutivo y el Centro Integral de Formación Profesional Felo Monzón han formalizado una carta de adhesión al proyecto de Felo Move para fomentar la movilidad compartida sostenible. La Dirección General de Transportes y Movilidad y el Centro Educativo han establecido así un marco de colaboración para desarrollar proyectos vinculados a los retos reales de la movilidad en las islas. El Ejecutivo aporta apoyo técnico y humano a través del Mobility Lab y personal de la Consejería. Es una iniciativa que ha sido desarrollada por el alumnado del ciclo de técnico superior de formación para la movilidad y seguridad sostenible de este centro. La directora general de la Fundación, Rosa Martín, hacía referencia a ello en estos términos. Las iniciativas sociales de la Fundación, las iniciativas sociales de la sociedad, como planteaba la directora, la formación específica y de excelencia, porque la verdad que hemos trabajado con un equipo que se nota que está formado, o sea que gracias al profesorado también,
a esa movilidad dentro del mundo sostenible que es al que vamos caminando. Y bueno, y el hecho tan solo de abrir una puerta de esta unión de alianza, creo que sobre todo estamos también dándole una gotita de esperanza a los que están detrás, ¿no? A ese alumnado, ¿no? Que dice, bueno, yo lo voy a hacer, pero ahí va a quedar un archivo. No, láncense, tomen esa iniciativa como han hecho los alumnos de escribirle directamente. Rosa Martín, directora general de la Fundación Nos Movemos, que hacía referencia pues a la importancia, a la relevancia que es que los alumnos realicen un proyecto y lo pongan ahí y lo pongan en marcha. Adela Paloma es directora del centro de Felo Monzón. Bueno, primero que nada agradecer a María y también a Rosa de la Fundación. Bueno, los agradecimientos como siempre. Se llama sostenibilidad y que tiene el alumnado que cursa formación profesional y una docente que les anima a ver mucho más allá, a establecer retos verdaderamente necesarios para nuestra sociedad, y en este caso, en el ámbito del Felo Monzón, es un centro integrado de formación profesional con 2.000 alumnos que transitan a diario y que, lógicamente, en ese núcleo cercano a la Universidad de Las Palmas en Tafira, pues genera muchas veces problemas de movilidad. Pues así es, a ver si este proyecto ayuda. Es que está en la misma entrada de la Gran Canaria 3 hacia la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. María Fernández, directora general de Transportes del Gobierno de Canarias. Hoy estamos aquí para presentar uno de estos proyectos que a lo mejor no tienen un impacto de una magnitud global, pero tienen una importancia de iniciar y abrir caminos que hasta ahora estaban cerrados, ¿no? Y es que hoy se le ha dado un golpe a la burocracia porque con lo que hemos firmado hoy estamos tendiendo puentes. Bueno, pues se tiende puentes con este programa llamado FELOMOV y que, bueno, pues puede ser extrapolado, digo yo, a cualquier otro centro de formación integral del archipiélago canario y así, bueno, pues extenderse mucho más. Nos vamos también con un par de notas en lo que se refiere a la Consejería de Asuntos Sociales, de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias. Que por cierto Canarias ha denunciado un recorte de 12,4 millones, miren si no es tajo un recorte que denuncia Canarias de 12,4 millones de euros en dependencia pese a liderar la mejora del sistema en España. Candelaria Delgado exige una rectificación y estudia acudir a los tribunales si el Estado mantiene el actual modelo de reparto que atenta contra las islas. Advierte de que en un sorpresivo nuevo criterio de reparto estatal se penaliza especialmente a Canarias, que es la comunidad más perjudicada. Seguramente no es por eso. Seguramente es por alguna otra cuestión. Son casi todo decisiones de carácter político. Encuentro tradicional de mayores, orgullo de quienes somos en el Hierro. Esto en esta jornada del miércoles 13 de mayo se está desarrollando desde las 10 de la mañana en el Centro de Mayores de la Isla del Hierro. Y Juventud y la ISCAN impulsan una campaña para sensibilizar sobre las ITS en redes sociales y eventos. Las infecciones de transmisión sexual más comunes en las islas son clamidia, gonorrea y sífilis, con un impacto especialmente elevado en el grupo de jóvenes de 15 a 29 años. Para que vean que no son enfermedades que terminan contrayendo mayoritariamente mayores de esa edad. Están pues ese elevado grupo de jóvenes de 15 a 29 años, que es donde más infecciones de transmisión sexual comunes se están realizando en las islas, con esas enfermedades, esas patologías exactamente, la clamidia, la gonorrea y la sífilis. Ahora la campaña, que se llama Menos de 1 milímetro, trata de concienciar a los jóvenes de que deben cuidarse. Es que yo no lo sé. En otra época a lo mejor nos cuidábamos un poco más, no lo sé. Ahora pues eso, deben cuidarse los jóvenes. Practicar, evidentemente tienen que practicar, nadie les va a impedir que así lo hagan, pero evidentemente tienen que cuidarse mucho más. En el sector primario, Quintero reclama, el consejero, alternativas para afrontar la limitación de materias activas fitosanitarias autorizadas en Canarias. El consejero
del ámbito de la soberanía alimentaria, la pesca, la ganadería, la agricultura. Ayer en el Parlamento de Canarias hablaba sobre las actuaciones impulsadas por el Ejecutivo para garantizar herramientas eficaces de control de plagas en cultivos estratégicos en el archipiélago canario. A ver si lo escuchamos. Hoy es el Día Internacional de la Sanidad Vegetal. Hoy, precisamente, 12 de mayo, así que creo que la pregunta viene perfectamente para este día. Pero lo que dice hoy es que tenemos que, para una soberanía alimentaria, un concepto fundamental es el trabajo entre agricultores primero, técnicos y científicos, y la sostenibilidad ambiental y económica de los cultivos. Y usted ha dicho algo que realmente es cierto. Primero, vivimos en una tierra completamente con un clima diferenciado al resto de Europa. Y lo que no puede ser es que no tengamos herramientas. Los agricultores, las agricultoras no tienen herramientas para combatir las numerosas plagas. Usted ha comentado, más de 72 plagas detectadas en Canarias que han entrado por nuestros puertos y aeropuertos. La última grave que hemos tenido es la filosera, que hemos tenido. Desgraciadamente no hay controles suficientes. Tenemos que hacer un esfuerzo y lo hemos pedido al Gobierno de España. Pero aparte de esto, le hemos pedido desde el 2025, desde enero, diferentes autorizaciones excepcionales al Gobierno de España para combatir diferentes plagas. Desgraciadamente, casi todas, para los tropicales, para la cochinilla, para el plátano, para la vid, han sido denegadas. Pero es que lo que nosotros criticamos dos cosas. Primero, que hay algunas que están autorizadas en Francia, en Portugal y en Italia, las mismas que nosotros pedimos, con lo cual no es una prohibición de la Unión Europea, están permitidas. Y lo otro, y realmente se ha hablado mucho de aquí, miren, tenemos autorizaciones denegadas por el Gobierno de España, pero sí autorizadas para que entren de terceros países. Cuando hablamos de Mercosur, que no tiene incidencia, pues hay principios activos con LMR, límite máximo de residuos, que pueden entrar de estos países. Hoy en día estamos consumiendo productos que vienen de terceros países con fitosanitarios que en Europa y en España y a Canarias, a los agricultores canarios, nos los deniegan. Pues eso es así. Se le prohíbe aquí al agricultor emplear lo que se tiene que emplear para poder cortar las plagas, que encima están viniendo de fuera, porque aquí siempre se tuvieron más o menos controladas las plagas, o algunas excepcionales en otras épocas que también se pudieron controlar, y cuesta mantener el tipo aquí en el campo canario, ¿no? Mantener a raya las contaminantes, los bichos que nos vienen desde fuera, cuesta pues mucho. Ayer decía en esa línea el consejero del sector primario del Gobierno de Canarias que costaba mantener a raya aquí las plagas, y porque suelen venir de fuera y encima no nos permiten aquí usar productos para poderlas contaminar debidamente, para poderlas controlar debidamente, y encima pues consumimos productos que vienen de fuera, y yo creo que los vamos a seguir consumiendo en esa línea, ¿no? En la que están tratados con productos que están prohibidos usar aquí, y fuera en otros lugares no. En Sudamérica se acaba de llegar a un acuerdo con Mercosur, y hay todavía países de Mercosur que están usando productos que están prohibidos en la Unión Europea. El Gobierno canario inicia también ensayos con patrones de vid resistentes a la filoxera, otra de las plagas que han venido y que está costando muchísimo enfrentarlas, ¿no? Y como digo, Narváez Quintero ayer visitaba una de las explotaciones donde se desarrollarán pruebas con patrones de vid, de parras, para evaluar su resistencia a este organismo nocivo y adaptación también a las condiciones climáticas y biológicas de aquí del archipiélago canario. Esto decían en la jornada de ayer, Narváez Quintero. Las fincas piloto que pero se van a poner por toda Canarias de los resultados de ese estudio que se hizo después de la filosera, cuando encontramos la filosera el año pasado, pues un comité de científicos y de expertos para que nos hiciera un plan estratégico de la viña y el vino en Canarias, y una de las líneas es estos proyectos pilotos en fincas en todas las islas a diferentes alturas, donde vamos a plantar variedades de vid resistentes, todas ellas a la filosera, pero también resistentes a la sequía, porque uno de los problemas que hemos tenido en las últimas décadas en Canarias... Bueno, pues se va a aprobar, esperemos que tenga suerte. Hablaba Gabriel Morales
Bueno, este año vamos a plantar los patrones, que es un patrón es una especie de vid que es resistente a la filoxera. Normalmente es un cruce con alguna variedad americana. Y sobre el patrón, esta es la solución que se emplea en todo el mundo, donde hay filoxera. Se utilizan patrones resistentes y sobre ese patrón se injerta una variedad de vitis vitífera. Bueno, pues como no hay otro remedio, hay que cambiar la planta. Fíjense qué fuerte, ¿no? Hay que cambiar la planta, ya que no se pueden usar productos fitosanitarios para controlar la plaga que le hace daño. Pasó lo mismo con el tomate, ¿no? Así el tomate hoy en día, pues como ustedes saben perfectamente, es complicado encontrar un tomate que sepa a tomate, como se suele decir. Pero en fin, es lo que hay. Y de turismo y empleo del gobierno de Canarias hay que indicar que la consejera Jessica de León destacaba la reducción de la brecha salarial, esto con respecto al empleo, y el impulso de medidas para el empleo femenino. La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias compareció en el Parlamento precisamente para analizar esa realidad que calificaba como uno de los grandes retos del mercado laboral canario, español y europeo. En tal caso dio algunos datos donde en la última década se pasaba del 14,8% hasta situarse en el entorno del menos 4,7% en 2023, una de las cifras más bajas conjuntas del país, en donde hablaba de esa brecha salarial que se sitúa desde el menos 14 bajó al menos 4. Desde el menos 14 bajó al menos 4. En su intervención, como decíamos ayer en el Parlamento de Canarias. Y hoy ayer visitaban concretamente el director general de Trabajo y la consejera o el director general de Trabajo y la viceconsejera de Empleo la feria de cooperativas en el Hierro. Esto fue en la jornada de ayer, que los días pasan y a veces pues eso, casi no nos damos cuenta cómo pasan los días, ¿verdad? Otra cosita también está en todo caso desde la Consejería de Obras Públicas, también antes les habíamos hablado de algunas cositas de ese avance que dan hoy a la 1:15 de la tarde en una rueda de prensa en Gran Canaria de la Gran Canaria 1, las mejoras en la Gran Canaria 1, ruedas de prensa y otra vez otra presentación, otra aprobación de otro proyecto, pero los meses siguen pasando, incluso los años, porque ya esto fue presentado el año pasado y ahí está todavía que la acción no ha iniciado todavía las obras, no se han iniciado las obras. El Ejecutivo también activa las principales carreteras de Tenerife tras años de bloqueos y retrasos. Ayer defendía en el Parlamento canario Pablo Rodríguez que el Gobierno trabaja con rigor y planificación para impulsar proyectos estratégicos de movilidad y conectividad en la isla. El consejero anunciaba ayer que la semana que viene va a reunirse con la mesa de contratación para proceder a la adjudicación del tercer carril de la Tenerife 5 y que bueno también se ha presentado varias veces ya que se va a hacer, ¿no? Por lo último que ha dicho la señora Raya, porque me parece grave. Traer el pleito insular en cualquier comparecencia, en cualquier intervención a esta Cámara, creo que es un error enorme, y lo digo de verdad, ¿Cómo puede acusarme de tener inquina por Tenerife? Es que me parece, yo no tengo inquina por ninguna isla. Todo lo contrario, tengo amor por las 8 Islas Canarias y dedico todo mi tiempo y mi trabajo a las 8 Islas Canarias por igual. Pues total, tuvo que contestar a esa acusación de la diputada en referencia a que podía, pues eso, tener inquina con la isla de Tenerife. Una inversión o quitar inversión a Tenerife es falso, absolutamente falso. Las alegaciones que hemos presentado al Dora de AENA lo que dicen es que queremos, al igual que queremos que se ponga la partida, que no está, de la estación de tren en el aeropuerto de Tenerife Sur, también queremos que se ponga la partida, que no está, de la estación de tren en el aeropuerto de Gran Canaria. Eso es lo que hemos pedido. No quitarle dinero para ponérselo a otra isla. Lo que hemos pedido es que se pongan los recursos en Tenerife y en Gran Canaria y en las islas que lo necesitan, como puede ser todas las demás en el ámbito de AENA. Por eso me gustaría esto decirlo de entrada.
Con respecto a qué hemos hecho o qué se ha hecho, es verdad que he sido consejero en 2 etapas y me siento orgulloso de haberlo sido. Entre el 17 y el 19 y entre el 23 y el 26, de momento. Y en esas 2 etapas, fíjense lo que se ha hecho en Tenerife. La primera licitación del convenio de carreteras actual vigente, ¿saben dónde fue? Fue en Tenerife. Fue el enlace de las Chafiras, una obra que ya fue finalizada. Fue en mi etapa, en mi primera etapa. Licitamos la primera obra después de muchos años sin obra pública de carreteras en la isla de Tenerife, se licitó las Chafiras. La segunda... Bueno, pues defendiendo ahí su actuación, tanto en una isla como en otra, siente amor por las 8 islas y explicó ayer en el Parlamento de Canarias pues esa acción que se lleva a cabo y hace referencia justamente a las principales obras de las carreteras de Tenerife tras años de bloqueos y de retrasos. Porque entiende Pablo Rodríguez que hubo también en la legislatura anterior, la del Pacto de las Flores, momentos en los que prácticamente no se socorrió las necesidades de la isla de Tenerife. Y otra última cosita, que el Gobierno de Canarias impulsa la construcción de 37 viviendas públicas en María Jiménez, en Santa Cruz de Tenerife, un proyecto de 4,4 millones de euros que está financiado conjuntamente con el Ayuntamiento de Santa Cruz, claro, y el Cabildo tinerfeño. Representantes de las 3 administraciones públicas supervisan el avance de las obras de esta promoción, cuya finalización está prevista para el año 2027. Escuchamos a Pablo Rodríguez a María Jiménez. Estamos viendo cómo avanza una obra. Perdón, a Pablo Rodríguez hablando de las viviendas de María Jiménez. Que se van a convertir... Y no María Fernández. Para 37 familias de Santa Cruz de Tenerife, de la isla, y por tanto una muy buena noticia. A esto hay que sumarse otras promociones que también estamos impulsando en la isla de Tenerife, también en Santa Cruz. Bueno, pues ahí está, haciendo cosas, que es bueno, por una y otra isla. El Cabildo y Cáritas presentan un informe sobre exclusión residencial extrema y refuerzan también su coordinación insular frente al sinhogarismo, esto en Santa Cruz, en la isla de Tenerife. El documento identifica a 2.853 personas en situación de exclusión residencial extrema y ponen el foco precisamente en la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones y entidades sociales a través del marco estratégico y sin hogarismo en la isla de Tenerife. Esta es una. La otra es que hoy hay también comparecencia pública, están compareciendo prácticamente en estos momentos, rueda de prensa después del Consejo de Gobierno Insular, del Cabildo, como digo, de la isla de Tenerife, del que seguimos hablando porque el Cabildo y AFITEN conmemoran el Día Mundial de la Fibromialgia. El Salón Noble de la institución insular acogió este martes la lectura de un manifiesto por el objetivo de visibilizar la fibromialgia, ¿no? Y el apoyo a las acciones que promueven la salud integral y el bienestar emocional y la inclusión social de quienes conviven con enfermedades crónicas invisibles como esta, ¿no? Y el Complejo Deportivo de Tenerife Santa Cruz Sofra bate el récord de participación en sus cursos deportivos. El centro, con mayoría de mujeres entre sus usuarios y usuarias, acogió más de medio centenar de eventos en el año pasado. El Cabildo también mejora la seguridad de los vecinos de La Guancha con la entrega de un desfibrilador portátil. El director insular de Seguridad y Emergencia puso en valor la importancia de dotar de elementos de esta seguridad las agrupaciones y colectivos de protección civil. El Cabildo trabaja en un protocolo de evacuación, afiliación y albergue con los colegios profesionales del sector logístico y sanitario. Seguridad y Emergencias de Canarias inicia ese trabajo para la adaptación Seguridad y Emergencias de Tenerife, para la captación de sugerencias y propuestas para dar esa respuesta homogénea y unificada desde los planes de emergencias municipales y una emergencia de carácter general de la isla. Y Museos de Tenerife celebra el Día Internacional de los Museos con más de una veintena de actividades para toda la ciudadanía. El consejero insular destaca ese papel de los museos tinerfeños como espacio de encuentro, diálogo y cohesión social
Y recuerda que este próximo 18 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Museos, la entrada a todos los centros museísticos de Tenerife es de carácter gratuito. Así que hay que aprovechar, evidentemente. Y ya saben ustedes que están preparando pues el simulacro de incendio forestal Interfaz en La Guancha. Y bueno, pues nos están pidiendo desde el Cabildo información al respecto de quién del medio va a cubrir esta información, pero que se está preparando ese simulacro. Y el Cabildo y el Sausal, el municipio del Sausal, refuerzan su colaboración, para la capacidad de respuesta ante una emergencia insular. El director insular también de Seguridad de Emergencia y el alcalde Mariano Pérez de El Sausal se reúnen para analizar el mapa de riesgo volcánico y el nuevo proyecto insular de protección civil y actualización de protocolos. Y seguimos compartiendo tiempo de este espacio regional en la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, con información también del Cabildo de la isla de Gran Canaria. Antonio Morales asiste a la apertura del nuevo centro de la asociación Mi Hijo y Yo. Está teniendo lugar actualmente en la mayordomía en Las Palmas de Gran Canaria. Y también el Cabildo de Gran Canaria impulsa en 2 años 42 proyectos de difusión y conservación del patrimonio mundial y la reserva de la biosfera. Desde el año 24 se han destinado ya 725.000 euros a hacer posible el desarrollo de las propuestas de entidades sin ánimo de lucro. La cuantía ha crecido este año en respuesta a la demanda también creciente de los colectivos vinculados al territorio. Celebrado el encuentro Ecos de Gran Canaria en reconocimiento a los guardianes y guardianas de las figuras UNESCO en la isla de Gran Canaria. Y también el Cabildo inyecta 820.000 euros, que no es lo mismo que 820.000 euros para la modernización del puerto de Taliarte. Esta cifra se une a otra para consolidar el liderazgo de Gran Canaria en economía azul. Antonio Morales destacaba ayer que el gobierno gran canario ya ha destinado al recinto portuario de Telde, el puerto de Taliarte, más de 3,4 millones de euros para convertirlo en un nodo científico y también de carácter tecnológico. Taliarte es uno de los elementos centrales del desarrollo de la economía azul en la isla de Gran Canaria. En este momento el Producto Interior Bruto de Canarias, la media, está en torno a un 4% en economía azul y en Gran Canaria está en torno a un 11%. 54% de la economía azul en Canarias se encuentra en Gran Canaria. Y aquí, en este polo de desarrollo azul de Gran Canaria, se congrega buena parte de la actividad de la acuicultura, de la biotecnología, de la pesca artesanal, de desarrollo de actividades ligadas al ocio y a la actividad deportiva marino-marítima. Por lo tanto, aquí es un espacio de singular relevancia que consideramos que no se le prestaba la atención debida. Hace 3 años bueno, pues inversiones en el puerto por parte del Cabildo. FIMAR 2026 se presentó con un foco fundamental para la promoción de las profesiones en la economía azul también. Se presentaba en la mañana de ayer. Escuchamos a Natalia Santana, es la directora de la institución ferial de Canarias. Como todos los años es la fiesta del sector marino-marítimo, tendremos exhibición náutica, tendremos ocio y deportes náuticos, tendremos un gran programa de formación y de charlas divulgativas, tendremos entidades públicas exponiendo lo que hacen. Bueno, pues hablaba de lo que supondrá FIMAR. Pedro Quevedo es el consejero de turismo del Ayuntamiento de la capital Gran Canaria. Eso nos está insultando. No. Eso es el reconocimiento de que nosotros, por nuestra situación, aunque aquí se ha hablado de ultracentralización, está gracioso el término, que no. Bueno, Pedro Quevedo hablando de una cuestión particular, y Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria. Las profesiones ligadas al sector marítimo portuario. El poder explicarles, sobre todo a los más pequeños, también a los jovencitos. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Gracias por la atención prestada. Nos encontramos de nuevo a eso de las 11:05, si nos escuchan en la mañana, en la sintonía de la 10 Capital Radio, este miércoles día 13, efectivamente. Hoy, día 13 de mayo, día de Fátima.
Así que felicidades a las Fátimas. Mañana nos encontramos de nuevo, ahora en unos minutos, el espacio con Joan Gualo, Orígenes, aquí también en simultáneo hasta las 2 de la tarde en Canarias. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.